Bueno, aquí es donde empieza la sección número 2 y es donde empezaremos a hablar del proceso de diseño como tal. En este caso tenemos un plano, aquí te lo muestro, de 5 metros 10 de fondo en la pared de fondo y tenemos una pared lateral de 70 centímetros de profundidad. Claramente notamos que esta sería la sección donde ubicamos todos nuestros muebles y tenemos aquí al frente una ventana. Entonces, la manera como imagino y creo que es la mejor manera de desarrollar esta cocina es ubicando una isla longitudinal que nos divida la circulación en esta sección y la parte interna de circulación interna de cocina. Teniendo ya una idea de la manera como vamos a desarrollar nuestro proyecto, el primer paso vendría siendo la ubicación de los suministros y de las cosas que no podemos mover del espacio, como puertas o ventanas. En este caso es sencillo, como solo tenemos una pared, la mayoría de los electrodomésticos irán aquí. En este caso tenemos aquí nevera, poceta, lavavajillas y torre de hornos. Luego la zona de cocción, que vendría siendo la estufa, la tenemos en la isla, así que sería en este punto. En cuanto a puertas o ventanas, como te dije ahorita, tenemos un gran ventanal piso-techo al frente, pero no hay ninguna puerta como tal que nos esté afectando directamente nuestro diseño. Tenemos una circulación clara y listo. Entonces hasta aquí llegamos en esta segunda fase. Lo que viene a continuación es ubicar los muebles que yo llamo inamovibles, que son aquellos que van a ser afectados directamente por los electrodomésticos. Donde va la poceta iría el mueble donde va la poceta, igual con la estufa, igual con la torre de hornos. Entonces para esta fase lo haremos didáctico. Aquí vamos a extruir la pared y empezaremos a poner nuestros muebles. Este sería un buen momento para seleccionar los acabados que queremos escoger para nuestro espacio. Teniendo en cuenta que en este caso tenemos un piso en mármol crema marfil en formato 1.20 por 1.20, quiero irme por toda la gama de acabados tierra. Entonces, empezaremos con una madera o un bilaminado más bien para todo lo que son los muebles altos en la parte media, porque quiero hacer un marco completo hasta el techo. Teniendo en cuenta que escogí una textura de madera para los muebles altos, tenemos que neutralizar un poco el resto de la cocina. Para eso escogí el gris claro, que será perfecto para esto. Y por último, para complementar toda nuestra composición con los mesones, escojo un tono marrón en cuarzo llamado Iron Bark de la marca Silestone, que será perfecto para nuestro moodboard. Entonces dejemos esto por aquí y empecemos. Como les mencioné hace un rato, empezamos con los muebles que denomino inmóviles. El primero de ellos vendría siendo la torre de hornos. La torre de hornos, al tener un lateral visto, este viene acabado de igual manera que el frente y viene siendo en el gris claro que escogimos. Lo ubicamos en su posición y ahí empezamos nuestro diseño. El siguiente electrodoméstico vendría siendo la poceta o el lavaplatos. Entonces, en este caso he escogido un mueble de 1,20 m para que tenga espacio suficiente debajo para ubicar cualquier tipo de canecas y todo, botellas de jabón, etc. Para eso tengo dos muebles de 60 que en realidad vendrán unidos, que sumarán 1,20 m. Continuamos entonces con nuestra nevera. Tenemos una nevera de frente en acero visto, pero su lateral de izquierdo es visible desde el interior de la cocina, por eso viene acabado. El otro lateral no es necesario acabarlo porque recuerda que tenemos un muro aquí de 70 centímetros de profundidad que nunca dejará ver este lateral. Por último, tenemos nuestro mueble para la estufa. En este caso he escogido un mueble con cajones exteriores que serán muy útiles porque al estar cocinando encima y necesitamos cualquier accesorio, un cuchillo o cualquier cosa, simplemente es jalar el cajón y lo tendremos a la mano. Recordemos que este va en la isla, entonces lo ubicamos siempre dejando mínimo 1,10 m de circulación entre mueble y mueble y no tendremos ningún problema. Y nuestro último electrodoméstico es un lavavajillas, que en este caso, al ser panelado, solamente necesitamos el frente del panel porque el resto del electrodoméstico pues es el lavavajillas en sí. Lo ubicaremos a mano izquierda de nuestro lavaplatos y ya estamos cada vez más cerca de terminar nuestro diseño. En este momento ya tenemos ubicados todos los muebles inmóviles que te comenté al principio. Ahora sí, lo que continuamos a hacer es rellenar los espacios de manera inteligente ubicando muebles que satisfagan las necesidades de nuestro cliente. Entonces, primero lo que necesitamos es llenar todos los muebles altos. Ya te comenté al principio que tenía la idea de llegar hasta el techo ubicando una línea de muebles profundos hasta arriba y luego obviamente ubicar el resto de muebles de la isla y cajoneras y demás. He ubicado dos muebles más. Estos son completamente para almacenaje en seco. El primero tiene una repisa interna y el último tenemos dos cajones y un cesto profundo para guardar utensilios de cocina que estén listos luego de haberlos secado en el lavaplatos.
Para finalizar la composición tenemos una alacena completa que tiene un lateral visible al final de nuestra composición, por eso lo pedimos acabado del mismo color del frente, y viene terminando nuestra composición de cocina. Ahora sí es momento de empezar a ubicar todos los muebles altos, que recordemos que lo vamos a poner en el color madera para crear cierta textura y darle calidez a nuestro diseño. Bueno, ya va cogiendo forma nuestro diseño y creo que es un buen momento para empezar a hablar sobre las medidas de los muebles. Aquí tengo unos afuera para mostrarte un poco cómo manejo el tema de profundidades y alturas en el mobiliario de cocina. Para los muebles bajos tenemos un zócalo de 10 centímetros, que es este rodapié o esta parte negra que ves en el piso del mueble, y lo que hace es elevar nuestro mueble o nuestro material de melamínico para que no esté en contacto directo con el piso ni con cualquier tipo de derrames de agua o cualquier otra cosa. Luego viene la altura del cajón, que en este caso son 80 centímetros para un total de 90 centímetros hasta el tope. La profundidad del mueble viene siendo 60 centímetros, incluyendo la puerta, que tiene normalmente 2 centímetros de grosor. Lo que significa que la altura total, incluyendo luego nuestro mesón, van a ser aproximadamente de 90 a 94 centímetros, lo cual es una altura normal y estándar. Debemos tener cuidado cuando empecemos a ubicar electrodomésticos bajo mesón y queremos que queden perfectos, porque dependiendo de la altura del zócalo así va a variar la ubicación final de nuestro electrodoméstico. Lo que algunas productoras de cocina hacen es, en vez de poner un zócalo de 10 centímetros, se pone uno de 15, pero eso reduce la altura útil de nuestro cajón. Ya es un tema de conveniencia y hay que discutirlo con el cliente para ver cuál es la mejor solución para su caso. Luego tenemos los muebles altos, que son estos que van guindados o colgados a la pared y tienen una profundidad de 35 centímetros, incluyendo los 2 centímetros de puerta. En este caso vemos que la puerta viene acabada en madera y el resto de nuestro mueble irá acabado en un color similar a nuestro frente. La altura de este mueble es de 72 centímetros desde el borde inferior al superior y generalmente se ubica a ras con nuestras torres altas, lo que significa que la altura de nuestro salpicadero puede ser variable dependiendo de la altura que escojas para tu mueble alto. Pero para que hagas una idea, normalmente están entre los 60 y 65 centímetros de altura libre en salpicadero. Ahora continuamos ubicando los restos de muebles de la isla. A cada lado del mueble de la estufa siempre me gusta poner cajones, porque no solamente necesitamos ubicarlos al frente de nuestro mueble, sobre todo porque cuando estamos parados enfrente de la estufa y necesitamos separarnos para abrir el cajón es un poco incómodo. Entonces a mano izquierda ubico un mueble de 90 centímetros con 2 cajones y un cesto, y a mano derecha uno de 60 en la misma composición. Avanzamos nuestra isla con un mueble de 30 centímetros de ancho, es bastante delgado, pero es perfecto para ubicar los condimentos en este accesorio que te muestro en la pantalla. Ahora, para darle un poco de dinamismo a la composición, ubico un mueble abierto con una repisa interna y simplemente para ubicar decoración en este frente. Y terminamos cerrando la composición con un mueble de almacenaje con una repisa interna. Hasta este punto ya tenemos una cocina completamente funcional en la sección de mobiliario. Es una opción ubicar muebles en la parte superior hasta el techo, pero normalmente yo siempre dejo esto como una opción B, para que el cliente vea la posibilidad y el presupuesto al escoger muebles o sin muebles a techo. Entonces terminemos ubicando el mesón en esta composición y luego ubicamos los muebles hasta el techo. Aquí tenemos nuestro cuarzo, que fue el acabado que seleccionamos anteriormente, con el lavaplatos integrado. Y ahora ubicamos el mesón de la isla, que ya viene con la estufa de inducción instalada. En cuanto a la ubicación de la isla, siempre me gusta dejar libre la circulación hacia la nevera, porque es una circulación constante que siempre tenemos. Aparte que cuando se abren las puertas se reduce considerablemente el espacio disponible para circular. Entonces, por eso no ponemos la isla tapando la circulación, sino que la empezamos desde donde empieza nuestro mueble de almacenaje con gavetas. Y el espacio libre entre mueble y mueble desde nuestro mesón de trabajo contra la pared y el de la isla debe ser mínimo 1,10 m, como te dije ahorita. En este caso, como tenemos suficiente espacio hasta la ventana para la circulación del frente, pondremos 1,20 m. Bueno, hasta este momento ya tenemos una cocina 100% funcional. Ahora es cuando yo haría una pausa, haría una cotización completa y dejaría la opción A para nuestro cliente. Continuemos ahora con los muebles hasta el techo y tendremos nuestra opción B. Para hacer juego con el mueble abierto que dejamos en la isla, he ubicado un mueble abierto también en la parte superior. Estoy seguro que la decoración que se ponga ahí va a ser un cambio dramático en el diseño final de la cocina. Continuamos ubicando los muebles.
Y listo, con este último mueble terminamos nuestro diseño. Algo que quiero que notes es la profundidad que puse a los muebles altos que van hasta el techo. Son la misma profundidad de los muebles bajos, lo cual nos da mucho más almacenaje y se ve genial desde fuera. Ahora, normalmente no es necesario hacer una maqueta para cada diseño que hagas, pero en este caso quise hacerlo para que entiendas completamente y visualmente la ubicación y mi proceso de diseño desde cero hasta el final. Esto pudo haberse hecho muchísimo más rápido y muchísimo más fácil con una representación en 3D y un render con los acabados que hemos escogido, que de hecho es lo que te mostraré en el próximo sección, así que si quieres continuar viendo mi proceso de diseño y cómo lo presento al cliente, continúa viendo este video. Bueno, cuéntame en los comentarios qué te pareció en la sección anterior la manera como presentamos con una maqueta el proceso de diseño de una cocina. A partir de aquí empieza la sección número 3 y se trata sobre la manera como yo presento al cliente la propuesta final. Y honestamente en esta sección lo más importante es dejar todos los términos claros. Que luego de que el cliente vea tu propuesta no tenga ninguna duda sobre acabado, distribución ni ningún otro tema. Para lograr esto empezamos definiendo si en arquitectura hicimos algún cambio o no. En este caso, por ejemplo, no hicimos ningún cambio de arquitectura, solamente definimos la ubicación de los electrodomésticos y listo. Lo siguiente a dejar muy claro son los acabados que le estás proponiendo. Recuerda que en este caso escogimos nuestra melamina para los muebles altos en la mitad, luego escogimos el gris claro para el resto de mobiliario y por último escogimos el cuarzo para todas las superficies. Vamos a dejarlas por aquí. Con esto ya empezamos nuestro mood board al cliente. Continuamos dejando muy claro la manera como el mueble está compuesto. En este caso recordemos que los primeros 10 centímetros son un zócalo de aluminio, luego tenemos nuestro mueble de altura 80 centímetros y tenemos un frente de 2 centímetros de grosor en acabado lacado mate gris claro. Esta franja superior que ves aquí es la manera como se abre el mueble. Se denomina gola o tirador metálico y lo que funciona es que tú puedes meter la mano por ahí y jalar el panel. Todas estas cosas hay que dejarlas muy claro porque si no, al momento de que el cliente reciba su cocina luego de hacerte la compra, va a tener muchas sorpresas desagradables que él debió haber tenido claro desde el principio. Luego continuamos especificando los electrodomésticos que hemos escogido. Entonces en este caso tenemos nuestra poceta, nuestra estufa de inducción, la nevera, nuestra torre de hornos que recordemos que tenemos horno de convección y cafetera encima. Por último, el lavavajillas, que honestamente solamente le pedimos el panel, pero también debemos especificar que es un lavavajillas panelable porque el frente no será en acero y que el panel lo suministraremos nosotros. Y listo, te preguntarás por qué no incluimos campana extractora en esta cocina. Pues bueno, la referencia de estufa que escogí incluye ya una campana extractora en el centro. Y me gusta muchísimo porque evita tener que descolgar esa típica campana en T invertida sobre la isla que nos tapa completamente el diseño de nuestra cocina. Honestamente eso es todo lo que tenemos que dejar claro en nuestra propuesta. Obviamente aparte de todo esto luego tenemos que trasladarlo todo a una cotización formal, pero el cliente en las etapas tempranas lo que necesita es definir el diseño y los acabados. Luego el presupuesto se define de último. Y como te dije en la sección anterior, yo nunca hago una maqueta para cada propuesta que hago. Por el contrario, se hace una propuesta digital renderizada como esta que está aquí. Y listo, el cliente ahí puede ver la composición de su cocina, los acabados escogidos y de hecho la puede ver implantada en su espacio. Tenemos que entender y hacerle entender al cliente que esa renderización es simplemente una herramienta más para poder entender mejor la propuesta que le estamos haciendo. No es un contrato ni es una letra escrita sobre piedra que tenga que entregarse tal y como se muestra. Muchas veces en los procesos de construcción o en los procesos luego de un análisis técnico nos damos cuenta que hay que hacer ciertas variaciones. Después de que se explique todo esto al cliente no debe haber ningún problema. Lo que tenemos que tener muy claro es que el éxito de nuestra propuesta y el éxito de nuestro proyecto depende mucho de la felicidad del cliente al final. En etapas tempranas el cliente muchas veces no sabe lo que quiere, no sabe qué necesita, que es lo más importante. Para eso estamos nosotros, los profesionales del diseño, que estamos siempre dispuestos a ayudarlos para lograr en conjunto la mejor inversión posible y por ende el máximo retorno de esa inversión en tu hogar. No te dé miedo lanzarte y experimentar con el diseño de cocina, las posibilidades son infinitas y créeme que los clientes lo valoran muchísimo. Y listo, eso fue todo. Muchas gracias por acompañarme en este video. Chao.